Memorias color grana. Un recorrido a través de la historia de Autlán con el cronista municipal Guillermo Tovar. En Radio Universidad Autlán destacamos nuestra riqueza histórica. Buen día, los saluda Guillermo Tovar Vázquez, cronista municipal de Autlán. Bienvenidos a la emisión número 338 de Memorias Color Grana, el espacio para la crónica municipal en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Esta semana recordamos que el 10 de noviembre de 1989, el Ayuntamiento de Autlán designa al señor Ernesto Medina Lima, cronista de la ciudad, cargo que ejercería hasta su fallecimiento, ocurrido el 22 de mayo de 2007. Don Ernesto fue la primera persona que fue designada por el municipio para desempeñar el oficio de cronista municipal, que ejerció junto con el de oficial del Archivo Histórico Municipal. Aunque en realidad, don Ernesto ya venía haciendo el trabajo de cronista del municipio desde décadas antes. Por ejemplo, en febrero de 1973, el municipio de Autlán publicó una revista conmemorativa del carnaval de ese año y de la inauguración del nuevo edificio de la presidencia municipal, cuya edición corrió a cargo de don Ernesto. Pero, además de editar la revista, él escribió la mayoría de los textos que la integran, con datos históricos de Autlán. Hay unas efemérides notables, una sección de ciudadanos distinguidos, una reseña histórica de Autlán y otra del carnaval. En los años siguientes, don Ernesto elaboraría una biografía del poeta Jesús Nava Guevara para la Benemérita Sociedad Mutualista de Empleados, Obreros y Artesanos, una investigación sobre los poetas en la historia de Autlán como trabajo de ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y el texto para el Bosquejo Histórico de Autlán, su primer libro, además de crónicas que luego serían recopiladas en el libro Crónicas de Autlán de la Grana Jalisco, algunas de las cuales ya habían aparecido previamente en otras publicaciones. Ya con el nombramiento de cronista municipal, don Ernesto publicó el libro Calles y Barrios de Autlán y escribió, sin llegar a publicar, un trabajo sobre edificios históricos de Autlán, otro titulado Apuntes sobre la Grana de Autlán y uno más sobre la historia de la hacienda de Ahuacapán, entre otros. El trabajo de don Ernesto como cronista de Autlán fue reconocido por la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco, de la que fue miembro fundador, con la presea Fray Antonio Tello, en noviembre de 2001. A don Ernesto Medina Lima se debe, además, la organización del Archivo Histórico de Autlán, trabajo que se mantiene vigente y sigue siendo de utilidad para los investigadores de la historia del municipio. Estas son las memorias color grana de esta semana. Los espero el próximo lunes. Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
stood out for this. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like... Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Anil, haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros en este espacio informativo en esta emisión del lunes 10 de noviembre. También quiero invitarles a que se comuniquen a Radio Universidad, pueden hacerlo vía telefónica al 317-382-5031 y 317-382-6532. Si prefiere escribirnos, háganlo vía WhatsApp al 317-121-2325. Les invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, la dirección @Radio UDG Autlán es en donde nos encuentran tanto en X como en Instagram, y la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Reitero que es un gusto el que estén en la sintonía de Radio Universidad, acompañarlos aquí en los micrófonos, tanto si lo hacen en el cuadrante 102.3, como si lo hacen también a través de la transmisión de Facebook Live o en nuestra página de internet udgtv.com. Saludo a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, a mi compañero de producción Imanol Martínez y Ángel Hernández en la operación técnica y transmisión de Facebook Live. Damos inicio al programa de hoy presentándoles nuestra sección Entrevista. Punto UDG es Entrevista. Estamos en nuestra sección de entrevista y recordarán que este pasado sábado se llevó a cabo el examen de admisión para admisión en la Universidad de Guadalajara, y justo hace 8 días compartíamos información pertinente para quienes iban a presentar este examen. Pues bueno, una vez que se ha presentado, hay algo de información, hay numeralia y también, muy importante, lo enfatizamos, información a la cual tienen que estar atentos los aspirantes, un seguimiento que deben hacer y una serie de procesos que vamos a conocer a detalle aquí en esta entrevista. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la licenciada María del Rosario Alejandre Díaz, quien es jefa de la unidad de ingreso aquí en el Q-Costa Sur. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y muy bien, pues se llevó a cabo ya el examen y hay también una serie de pasos que los jóvenes deben tener muy presentes. Me gustaría, maestra, que nos platicaras al respecto cómo se llevó a cabo el examen, cómo fluyó la actividad. Bueno, el examen se desarrolló con normalidad. Afortunadamente tuvimos una asistencia del 98.31% de los aspirantes. Teníamos citados a examen a 533 y acudieron con nosotros 524. Tuvimos una ausencia de 9 personas nada más. Entonces eso para nosotros es un gran logro. Como centro universitario y siendo una prueba chica, bueno, pues tuvimos casi el 100% de la presencia de los aspirantes. Ojalá para la próxima prueba lo superemos y lleguemos al 100%, que todos Perfecto. puedan estar aquí con nosotros. Y de ahí en fuera, bueno, todo se desarrolló con normalidad, los muchachos estuvieron tranquilos, no hubo ningún percance. Creo que vamos a obtener unos muy buenos resultados. Perfecto. En la entrevista pasada comentábamos de algunos puntos a tener presentes, no llevar celular, etcétera. Entonces, todo esto sí se tomó en cuenta por parte de los aspirantes. Sí, hay servicio servicio de paquetería es un decir, pero nos preocupamos porque ellos resguarden sus cosas Sí. Cuando van a entrar aquí al centro universitario, y en esta ocasión hubo una afluencia de muchachos a esa zona menor que en ciclos anteriores. Eso quiere decir que nos hicieron caso y entonces no trajeron las cosas que no deben de entrar. Y afortunadamente, bueno, por ahí alguien se nos escapó con galletas, pero si no traía para todos, pues entonces para ninguno. Pero se detecta a tiempo, entonces todo fluyó con normalidad, bendito sea Dios, y los muchachos, bueno, se desocuparon alrededor de la 1 de la tarde, aunque hubo unas aulas que salieron un poquito más tarde, pero esto es debido a que tenemos que esperarnos a revisar que todo esté correcto, que no falte ningún detalle, en aras pues de que ellos tengan un buen resultado en su examen. Entonces es por eso que llega un profesor, se les revisa toda la documentación que traiga, y hasta que ya no se revisa él, se revisa el siguiente. Entonces es un proceso un poquito largo, un poco lento, pues ya para los muchachos que a lo mejor están desesperados por salir,
Pero a final de cuentas, bueno, no fue tanto el tiempo que estuvieron ahí dentro del aula sin hacer nada. Perfecto, pues les deseamos mucho éxito, qué bueno que la jornada haya transcurrido de esta forma y bueno, ya pasó el nervio del examen o pues esa expectativa, pero bueno, aquí no concluye el proceso para ingresar a la universidad. No, hay que estar todavía al pendiente, al menos para todos los muchachos que vienen de preparatorias externas. Ahora, el día de hoy se abrió la plataforma para que ellos puedan capturar de manera correcta su certificado de bachillerato, el acta de nacimiento y la CURP, que son los documentos, los documentos, el siguiente paso para subir. La fecha es a partir del día de hoy, 10 de noviembre, y hasta el 16 de diciembre, para que puedan subir estos documentos a la plataforma. Tendrán que ingresar con su número de registro, su fecha de nacimiento y la contraseña que generaron para que puedan cargar estos documentos. Se les hace una invitación para que la carga sea en formato PDF. De repente le toman fotos a los documentos, pero se las toman y el lugar donde tienen el documento acomodado, como sea, es muy oscuro, no se alcanza a apreciar correctamente, o se ve la sábana de la cama donde pusieron ahí el certificado, o no sé, los trastes de repente o algo así. Eso impide que nosotros podamos tener una visión correcta del documento. Entonces, podemos llegar a cometer errores en la captura de calificaciones. Entonces, en el afán de que nosotros también subamos la información que ustedes nos proporcionan de manera correcta, les pedimos que el documento sea cargado en formato PDF. A lo mejor algunos los escanean con sus celulares, pero la recomendación es que acudan a un ciber para que les ayuden a tener ese formato o a escanearlo, pues, porque ya la mayoría sabe que la resolución debe de ser menor a 1 giga, por ejemplo, para que pueda cargarse también de manera correcta en la plataforma. Algo que me gustaría hacer hincapié es cuando los archivos son muy pesados, se cargan y quizás podamos nosotros confundirnos y decir, bueno, ya se subieron y van a cargarse, pero no, se quedan ahí suspendidos o lo que sea, después se rechaza el trámite, ya no se cargó el documento, el muchacho hizo conciencia en que lo cargó y al final, pues no subió, entonces después va a tener conflictos, pues, porque si se cierra la fecha límite de carga de documentos, ya no van a poder ingresar. Recordemos que la omisión de uno de los pasos durante el proceso de ingreso nos deja fuera del concurso. Entonces es importante que ellos revisen que se suben los documentos adecuadamente. Es por eso que les hacemos la invitación para que si lo van a escanear con su celular, bueno, está bien, pero verifiquen que el tamaño del documento no sea mayor a 1 giga. Y de lo contrario, si tienen algún problema al respecto, pues vayan a un lugar en donde los puedan apoyar para que hagan el escaneo correctamente. Perfecto, muy importante. Hay ocasiones que si se le toma fotografía, pues queda borroso, es ilegible, no va a funcionar. Y si nos platica un poco más sobre esos documentos que hay que cargar y también por qué deben cargarlos, porque a veces surge esa duda, ¿verdad? Pero al ser bachillerato externo, ¿por qué tienen que cargar esos documentos y por qué sí es indispensable hacerlo? Sí, claro. ¿Por qué les pedimos que carguen los documentos? Bueno, la diferencia con los muchachos que son de prepas UDG, en el CIAU, el propio sistema, al detectar el código del estudiante, jala la información del muchacho, es decir, obtiene el promedio de la preparatoria. Entonces, de esta manera, la plataforma carga de manera, digamos, automática el promedio de los muchachos que tienen código de estudiante, que son todos los que ya pertenecen a la UDG. Por eso también es importante que los del prepa UDG revisen que hayan cargado correctamente su código, pero eso en un ratito más lo menciono. Ahorita entonces, ¿por qué es importante que los de prepa externa carguen su certificado? Porque es la única manera que nosotros tenemos de capturar su promedio. Si ustedes no nos dan las herramientas a nosotros para llenar esos datos, van a quedar fuera, porque no tenemos manera de corroborar cuál es el promedio de la prepa. Y recordemos que no solamente es, o para ingresar a la universidad, no solamente es la calificación del examen, sino que se promedia en 200 puntos. 100 puntos corresponden al promedio de la preparatoria y los otros 100 al promedio del examen. Entonces, por eso es tan importante que este paso no lo omitan, que nos hagan llegar a nosotros la información
o que nos den las herramientas, pues, para que nosotros podamos capturar su promedio y entonces quede completo el proceso. Sí. Perfecto, muy bien, pues entonces hacerlo, hay muy buen tiempo para hacerlo, pero también ese aspecto de, pues yo los jalé a la plataforma y ya se subieron, estar atentos, a veces falla el internet o algo y se cancela, o se ha pausado la carga de unos documentos. Entonces... Así es, y los muchachos quedan conscientes, bueno, ya se cargó o quedó ahí en espera y doy por hecho que ya se subieron, pero no es o no me consta. Entonces, más bien es revisar o ser pacientes. Igual, si ustedes tienen, si ya vieron que a lo mejor su internet está más lento o que por algo la plataforma no les abra, no se desesperen, ábranlo en otro horario. Recuerden que también si dejamos las cosas al último, saturan la propia plataforma y entonces va a ser más complicado subirlos. Pero ustedes estén monitoreando que sus documentos se suban de manera correcta para que no vayan a tener el problema, pues, de que al final no cargaron la documentación que se requiere. Estar muy al pendiente de eso es importante. Así es. Hacía precisamente hincapié en que la omisión de cualquiera de los pasos puede hacer que queden fuera. Es decir, si en el examen les fue muy bien, pues van a tener la mitad de la puntuación y que no necesitan para concursar. Exacto, así es. Entonces, desde el principio, como se les comenta, pues, si no se registran, bueno, pues ahí ya, el primer paso ya quedó fuera. Si se registran pero no pagan, pues ya quedaron fuera. Si pagan pero no suben foto y firma, ya quedaron fuera. Si suben foto y firma pero no presentan el examen, también fuera. Y lo mismo acá, presentan el examen, ya hicieron todo lo demás, pero no suben documentos, se van a quedar fuera. Los muchachos de prepa UDG no es necesario que lo suban, pero igual, si ellos tienen duda, tendrán que cargar sus documentos. Nosotros al revisar, porque estamos monitoreando constantemente, a partir de hoy se inicia con el monitoreo, y si vemos que es un certificado de prepa UDG, se captura su código y él ya participa por promedio electrónico. Pero igual, de todos modos, muchachos, los que estudiaron en preparatorias de la Universidad de Guadalajara, revisen que su solicitud de ingreso tenga el código. Si no lo tiene, comuníquense con nosotros para poderlo capturar. Pero si lo tienen, bueno, tengan la seguridad de que por promedio electrónico es como van a participar. Perfecto, justo lo que nos comentabas hace un momento, sí, de ese código, lo importante de haberlo subido y en caso de que no, comunicarse de inmediato. Así es. Lo que pasa es que, bueno, ya es sabido por todos que el código nos enlaza con la información que tiene la Universidad de Guadalajara. Pero si, por ejemplo, yo, Rosario Alejandre, no subo mi código de estudiante para la universidad o para este proceso de ingreso, soy un estudiante externo a la UDG, aun cuando haya estudiado en la prepa, porque no hay manera de saber que yo, Rosario, ya estuve en la preparatoria Tecolotlán, por decirlo así, ¿no? Que fue donde me tocó estudiar a mí o donde estudié. Entonces, si no capturo mi código, pues no hay manera de saber que yo estudié ahí. Pero si ya lo tengo, bueno, entonces el propio sistema detecta mi código, detecta mi promedio de prepa y lo jala de manera automática, de tal suerte que yo participaría por promedio electrónico. En el caso contrario, insisto, de quienes no pertenecen todavía a la UDG, tienen que brindarnos las herramientas para que nosotros podamos capturar ese código, ese promedio, que es el 50% de lo que se necesita para que ustedes ingresen. Perfecto. Y estos archivos, una vez que se suben a la plataforma, se pueden modificar, los puede borrar el alumno y volver a subirlos si se da cuenta que tenían algún errorcito después. ¿Cómo ya es? No pueden modificarlo hasta que nosotros lo revisemos. El proceso que ahora inicia, como les comentaba, es nosotros estar monitoreando la documentación que suben y si hay algo incorrecto los rechazamos. Se rechaza el trámite, entonces al estudiante le llega un correo en donde le dice que sus documentos fueron y aquí, bueno, para que me recuerdes, por favor, sí, claro. Que no se me vaya a olvidar decirles también sobre el correo, es importante. Sí. Pero a ellos les llega un correo y les dice que sus documentos fueron rechazados. Entonces se vuelven a habilitar las pestañas para que ellos carguen de nueva cuenta su documentación los documentos que les hayan hecho falta. Siempre se les avisa, entonces hay que estar al pendiente de los correos que llegan. Y
esa es la manera en que ellos tienen de enterarse si subieron de manera correcta o no su información. Nosotros rechazamos la documentación que no esté correcta y les informamos. En ese correo se les dice qué fue lo que les hace falta o qué es lo que estuvo mal. Si la imagen es incorrecta, si no alcanzamos a apreciar el promedio o detallitos que tengan las imágenes, es lo que o los documentos en PDF es lo que nosotros les informamos a ellos, pero es a través del correo. Y ahora sí, antes de que se me olvide. Ajá, acerca del correo, ¿verdad? Ajá. Hemos estado enviándoles información a los muchachos, sobre todo para que ellos estuvieran al pendiente, pero se rechazan, sin temor a equivocarme, de, digamos, 100 correos que envío, 90 se rechazan, o porque el buzón está lleno, o porque anotaron mal sus datos al momento de registrarse, que hayan puesto una letra mayúscula y es una minúscula, cosas así. Entonces, muchachos, si ustedes no han recibido un correo de control escolar, por favor comuníquense para que nosotros podamos revisar nuestras plataformas o la información que tenemos y corroborar que esté bien. Ahora, entren, vacíen sus correos para que tengan la oportunidad de que les lleguen estos que ahorita son importantes para ustedes. Es decir, para que, por ejemplo, si se les va a rechazar el documento, que ojalá que no, pero se los tuviéramos que rechazar por algo, que ustedes estén enterados porque no tenemos otra manera de saber o de hacerles saber lo que les falta. Y eso es importante. A mí me preocupó que, por ejemplo, a cada ratito nosotros recibíamos los mensajes de que se había rechazado la información que habíamos enviado, pero sobre todo nos decía porque estaban los buzones llenos. Entonces, vacíen sus buzones, eliminen lo que no les sirve, y dejen espacio para estos correos que para ustedes ahorita son importantes. Me gustaría hacer hincapié en eso, pues, en cuanto a ellos. Si tienen alguna duda, si llenaron algún dato mal, comuníquense con nosotros, lo verificamos, corregimos lo que tengamos que corregir para que ustedes estén informados o estemos en contacto con ustedes. Perfecto. En ocasiones, especialmente los jóvenes, quizá el correo pues es con lo que crean sus cuentas de redes sociales, entre otras, pero no es algo a lo que se esté muy atento a qué mensajes están llegando o llegan mensajes de toda índole de compras por internet y cualquier movimiento que hagan. Ajá. Entonces, importante el medio de comunicación para esos asuntos de su aspiración a la UDG es por correo electrónico. Entonces, qué importante que nos comente el estar atentos, que también a esas alturas, si alguien no ha recibido un correo, no es que la universidad no les ha enviado, algo está mal en sus datos o en su bandeja y por eso no le están llegando, pero sí se envían correos. Sí se envían correos y es la manera que tenemos de comunicación con ellos. Entonces, les digo, en esta ocasión cuando enviamos la información para que ellos acudieran al examen, bueno, me preocupé al ver tantos correos rechazados. Y como les comento, dije, se me hace que tienen llenos de sus correos de otras cuestiones y eso no permite que les llegue la información de nosotros. Pero entonces, si eliminan a lo mejor los que ya no necesitan, pues van a dar espacio para que ustedes no estén incomunicados. Perfecto. ¿Hay alguna especie de periodicidad en la que se envían los correos o algo así por el estilo que les pudiera dar una clave o al tener una duda mejor que se comuniquen y que revisen esos datos? Nada más, bueno, ahora que vayan a empezar a subir los documentos, ahorita antes de llegar aquí estuvimos monitoreando, no hemos recibido ninguno, pero al momento de empezar a recibir nosotros los documentos, se les empieza a enviar a ustedes correos. Entonces, de manera periódica se les va a estar informando el proceso en el que vamos. Para quienes suban de manera correcta, se les hará saber que sus documentos fueron aceptados y será ya a lo mejor el último correo que reciban hasta antes del dictamen. Para el dictamen también les enviamos otro correo donde les decimos pues que estén atentos y en las fechas sobre todo del dictamen y en donde van a poder publicarse los resultados. Pero entonces ahorita para este proceso será una vez que vayan llegando los correos, los archivos PDF, nosotros respondemos a través del correo electrónico. Entonces, de aquí al 16 de diciembre van a estar teniendo noticias nuestras.
casi todos los días. Perfecto, entonces estar muy al pendiente. Recuerdo también en otra parte del proceso, pues hay cosas que siempre hay que tenerlas muy presentes. Esta cuestión de los tiempos, puede surgir algún imprevisto con un documento, puede ocurrir algo que si ellos esperan a cargar sus archivos el último día, pues ya no van a tener la oportunidad o el tiempo para poder corregirlo. Entonces qué importante que lo vayan subiendo, si hay una observación se hace en tiempo y ellos pueden modificar y cargar bien sus archivos. Así es, también eso es importante. Hay algunos muchachos que se esperan hasta las 11:50 de la noche del último día para cargar documentos, pero si ustedes nos los envían en ese momento, bueno, a las 11 ya no estamos nosotros revisando, vamos a revisar hasta otro día que lleguemos, pero imagínense que se subió una imagen mal ese día, en el último día o en el último minuto y nosotros lo revisamos hasta otro día. A nosotros también nos cierran plataformas, de tal suerte que ya no podemos modificar. Entonces, es por eso la importancia de que lo envíen de manera pronta para que nos den tiempo a nosotros también de revisar y de hacerles a ustedes saber qué es lo que se va a modificar en caso de que tenga que hacerse y bueno, tengan oportunidad de volver a cargar sus datos, si no después es un conflicto. Perfecto, nos estamos acercando al final del programa, maestra. Estamos en esta etapa de... a ver, Ángel, espérame tantito. Sí, ajá, discúlpame, pero no había forma de comunicarle más que decirle directo. Se me escapó. Sí, estamos en esta etapa, pero tampoco quiere decir que aquí ya concluyó el proceso. Entonces es importante que sigan atentos a lo que va a continuar después de este periodo. Así es. El proceso concluye el día que sale el dictamen. El día que tenemos los resultados de las listas de los admitidos, ese día concluye el proceso del trámite de ingreso, porque inicia el siguiente, pues, ya como alumnos, los muchachos ya como alumnos, que tendrán que entregarnos ahora, sí, la documentación en físico y son otras fechas a considerar. Que igual, si nos dan espacio ustedes, claro, estaríamos nosotros aquí otra vez visitándolos para darles a conocer esos tiempos, pero por el momento no hay que bajar la guardia, hay que seguir monitoreando, estar al pendiente y como les comentaba, el proceso va a concluir el día que salgan las listas. Ese día decimos, ya me van a liberar de los correos, de los mensajitos, de estarnos avisando que revisemos o hagamos o esto, ¿sí? Perfecto. Ya iniciaría otro proceso. Pero el de trámite de ingreso concluye el día que salen las listas. Así que no hay que bajar la guardia y hay que estar muy al pendiente. Perfecto. Maestra Alejandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista y compartirnos esta información. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, estaremos aquí con ustedes más adelante. Claro que sí, aquí estaremos informando. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Punto UDG, la invitación para que continúen en la programación de Radio Universidad. Soy Silvestre Canil, les deseamos una excelente tarde y excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Gracias. La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.